Saludos cordiales, ingeniera, compañeros, equipo de trabajo. Mi nombre es José Manuel Soriano Rivera, uno de los integrantes del Grupo C, al cual se le ha correspondido hablarles acerca de la Unidad 5, Crecimiento y Desarrollo Vegetal. El crecimiento vegetal se lo conoce como aquel cambio en el volumen que posteriormente va a generar un aumento de masa irreversible a nivel celular en tejido, órgano o individuo. Cabe destacar que la división celular por sí sola no se lo puede considerar como un crecimiento, es decir, la división de una sola célula no produce un crecimiento. No obstante, a nivel multicelular o pluricelular, este sí genera un crecimiento, porque un tejido que está compuesto por un grupo de células y estas al dividirse van a generar un aumento de volumen y posterior aumento de masa en ese tejido que va a generar un crecimiento. Entre las características del crecimiento vegetal, tenemos que estas están influenciadas por células meristemáticas, los cuales hacen posible que el crecimiento sea indiferenciado. Es decir, no se pueda definir hasta qué punto. Sin embargo, hay ciertas estructuras dentro de la especie vegetal, los cuales sí presentan un crecimiento diferencial, tal como es el caso de las hojas, las flores y los frutos, los cuales sí presentan un pequeño punto donde los cuales dejan de crecer, dejando tanto al tallo y las raíces con un crecimiento indiferenciado. Generalmente las plantas no presentan un crecimiento continuo, sino que lo presentan por periodos. Es decir, existirá un periodo en el cual la planta va a profundizar en su crecimiento y generalmente un periodo donde éste dejará de ejecutarse o perderá su efectividad. Es aquello lo cual se conoce como periodicidad del crecimiento. Es decir, las plantas no contienen un crecimiento continuo, sino que se presentan por medio de periodos. El crecimiento y diferenciación celular son dos procesos muy importantes al hablar de desarrollo, porque esto va a implicar un proceso celular y posteriormente también una división celular. Uy, Cuando hablamos de proceso celular, en el caso de la en el caso de desarrollo, tenemos en cuenta que el crecimiento generalmente va a estar encaminado a aspectos cuantitativos, es decir, va a generar un crecimiento eh, en altura de la planta, mientras que la diferenciación celular va a ser encargada de los aspectos cualitativos, es decir, aspectos estructurales y funcionales de la planta. Es por eso que interviene la parte de la división celular, específicamente el proceso de la mitosis, porque la mitosis es aquel proceso dentro del ciclo celular, lo cual va a permitir que de una célula madre se obtengan dos células hijas con una replicación exacta de su ADN presente en los cromosomas. En la fase mitótica es a donde esta replicación del ADN se efectuará, mientras que en la fase de la citocinesis es cuando ya se obtiene como resultado dos células hijas. En la imagen que podemos ver acá acerca del crecimiento, hacemos énfasis de este procedimiento, donde a partir de una célula madre, en la división celular se obtienen dos células hijas y estas posteriormente van a efectuar un proceso de expansión celular que efectuará un crecimiento del mismo. Cuando hablamos acerca de una división celular, también hacemos referencia acerca de una elongación celular, que es el momento en el cual las paredes celulares comienzan a estirarse. Hay una elongación. Esto se puede efectuar de dos maneras, tanto el crecimiento según el eje de elongación y el crecimiento difuso. El crecimiento según el eje de elongación hace referencia a, como su nombre le indique, existirá un eje donde va a existir esa expansión como tal. O sea, como podemos ver aquí en la imagen, existe la expansión celular siguiendo un eje marcado sobre la superficie celular. En esta superficie celular hay diversas marcas, los cuales se van a ir elongando o separándose entre sí, creando una expansión siguiendo ese mismo eje. Caso contrario, en el crecimiento difuso, que permite una expansión de la pared celular a lo largo de toda la estructura. Como podemos ver aquí en el crecimiento difuso, esta pequeña estructura
de menor tamaño, al momento de ejecutarse la elongación celular, a partir del crecimiento difuso, podemos ver que su tamaño ha cambiado considerablemente, manteniendo su estructura uniforme como tal. Existen ciertos aspectos cuantitativos del crecimiento, los cuales se lo denomina en tres fases, siendo la fase exponencial la fase inicial, donde las células generalmente no tienen un alto índice de división, es por eso que generalmente comienza desde cero. Posteriormente se presenta la fase lineal, que es una fase que es determinada porque existe o se llega a la parte del clímax de la división celular, es decir, ya no existe una división que promueva un crecimiento, sino que este se va a mantener. Y posteriormente trae la fase de senescencia, que generalmente es cuando ya la división celular cesa o se inhibe, de tal manera en que va en declive hasta una posterior muerte del ejemplar. Generalmente se lo puede representar en una gráfica, tal como podemos ver en esta imagen, donde las ejes de las coordenadas Y está representada por la altura y las ejes de las coordenadas X está representada en un tiempo. O sea, que, em, que existe una curvatura de crecimiento que se toman dos variables, siendo la altura y el tiempo. Y posteriormente existe una fórmula a la cual se puede calcular ese crecimiento de la planta, la cual está determinada como la diferencia entre la altura del día 2 menos la altura del día 1 y también dividido sobre la diferencia del tiempo transcurrido en ese periodo. Ahora vamos a hablar acerca del índice de crecimiento. Existe una cierta formulación matemática para calcular el crecimiento de una planta en específico. Y aunque existen muchas formas de expresar el crecimiento de las plantas, las más utilizadas son las que se mencionan en esta tabla, donde presentamos varios índices de crecimiento, tales como la tasa de crecimiento relativo, la tasa de asimilación neta, su símbolo correspondiente, valor instantáneo, valor promedio de un intervalo de tiempo y su unidad de medida. Generalmente también presentamos el significado de algunas expresiones abarcadas en cada una de estas fórmulas, tales como AF siendo área foliar, AS área del suelo, masa seca foliar representada por MF mayúscula, siendo la W como masa seca y T tiempo. Ahora, hablando independientemente de cada una de ellas, tenemos la relación área foliar, representada con RAF, que generalmente para calcularlo se define como el cociente existente entre el área foliar, denominado A, y el peso seco total de la planta, es decir, tal como lo podemos ver expresado aquí. En relación al en relación al índice del área del área foliar, esta generalmente se toma como referencia a las hojas, puesto que generalmente se toma para calcular este índice la cantidad en las cuales el follaje de la planta se encuentra expuesta a los rayos del sol. Es por eso que hablamos que las hojas de las plantas superiores son los principales órganos encargados de captar la luz y realizar la fotosíntesis, porque es el principal parámetro al momento de calcular este índice. Posteriormente tenemos la tasa foliar unitaria o de asimilación neta, conocido como NAR o E, que generalmente se basa o trae como referencia la caracterización de ser la parte más productiva de la planta y generalmente se lo calcula mediante la fórmula de 1 sobre el peso seco total de la planta por la derivada tanto de W, que es de la materia seca, sobre dt, que corresponde al tiempo. También tenemos acerca de la relación absoluta y también la relativa, siendo la relación absoluta el comportamiento de la curvatura de crecimiento, donde se toma en consideración tanto el aumento de tamaño de W en un tiempo infinitamente pequeño, dt. Su fórmula está representada aquí, R es igual a dW sobre dt. Aquí presentamos una imagen que representa
cómo se comporta la tasa absoluta de crecimiento R, presentando dos curvas, siendo A y B, siendo el A manteniéndose un crecimiento relativo en la fase exponencial. Sin embargo, en la curvatura A no se presenta la fase lineal como tal, sino que de la fase exponencial pasa a la fase de senescencia, mientras que en la curvatura eh, de la letra B sí se presenta una fase lineal y posteriormente presenta las mismas características de A, solo que presentan la anulación de una de las fases en relación a otra. También tenemos la tasa relativa de crecimiento, que generalmente es la curvatura que se presenta es eh, muy seguidamente de la fase exponencial. Se mantiene constante en relación a la fase exponencial y posteriormente ya entra en una etapa de declive en relación al tiempo, puesto que eh, la planta en ese punto ya habrá alcanzado su máximo crecimiento y posteriormente esta tasa relativa en ese punto comenzará a decaer. Ahora, entrando en la parte de desarrollo vegetal, vamos a topar la definición del mismo, así también haciendo énfasis de los tejidos meristomáticos, la embriogénesis y los órganos vegetales. Desarrollo. Se conoce como desarrollo, haciendo un breve recordatorio a lo expuesto anteriormente, como aquel conjunto de cambios graduales y progresivos en tamaño, haciendo referencia al crecimiento, estructura y función, haciendo referencia a la diferenciación, que hace posible la transformación de un cigote en una planta completa. Posteriormente tenemos los tejidos de las plantas que conforman las plantas, siendo los tejidos diferenciados, que son conocidos como los meristemos, y los tejidos diferenciados, como los sistemas de la protección fundamental, sistema vascular o conductor. En los tejidos diferenciados tenemos, como había dicho, los sistemas de protección. La epidermis, la cual es un tejido fundamental que sirve de protección tanto para las plantas que poseen crecimiento primario. La peridermis generalmente va a ser un tejido que va a reemplazar a la epidermis, pero solo se presenta en aquellas plantas que presentan un desarrollo secundario, tanto en su estructura. También tenemos los que son de sistema fundamental, como lo son el parénquima, que son tejidos los cuales actúan en diversos metabolismos de las plantas, tal como es el caso de la fotosíntesis, la colénquima y la esclerénquima, las cuales son tejidos que generalmente están compuestos por células que poseen una pared celular muy estructural, siendo la esclerénquima la que presenta una doble en este sentido. También tenemos el sistema vascular o conductor, que generalmente está constituido por el xilema y el floema, que son los vasos conductores que se encuentran internamente en el tallo. Generalmente el xilema es el encargado de transportar la savia bruta, que no es nada más ni menos que todos los minerales absorbidas a partir de los pelos absorbentes de la raíz, más agua, los cuales van a conectar desde la raíz hasta las hojas, que es a donde se realiza la fotosíntesis y posteriormente se elabora la savia bruta, que generalmente va a ser transportado por el floema a partir en todas los órganos vegetales de las plantas, hojas, tallos secundarios, el fruto. Y también, como había dicho, los tejidos de las plantas, después de los tejidos diferenciados, tenemos los tejidos indiferenciados que hacen referencia a los meristemos. Tenemos los meristemas apicales, que generalmente se originan en el embrión con el proceso de la embriogénesis y generalmente son los responsables del crecimiento en longitud de la planta. En este caso tenemos a los caulinares y los radicales, presentes tanto en la parte más alta de la planta también como en la raíz. Tenemos los meristemas laterales, que a diferencia de los meristemas apicales, son los responsables del aumento del diámetro, tanto de tallos, incluso de las raíces, la raíz principal, las raíces secundarias. Y generalmente tenemos al cambion y al felógeno, siendo el cambion uno de los que generalmente actúa
en el sistema vascular secundario del tallo. Los meristemas intercalares, que generalmente eh, son son los responsables del crecimiento en la altura de la planta. Estos están muy relacionados con los meristemas apicales y generalmente se encuentran dentro de lo que son la base de los entrenudos, las vainas y las láminas de la planta. También tenemos a los meristemas marginales, que generalmente se lo encuentra en el borde de las hojas. Son meristemas que generalmente están constituidos por células que se dividen y esta división hace que que promuevan un ambiente que generalmente sirva tanto para la diferenciación y el mantenimiento de esas células que se van a indiferenciar del resto. Aquí tenemos imágenes haciendo referencia acerca de los meristemas primarios, que como ya habíamos dicho, son los responsables del crecimiento en longitud, de los meristemas secundarios, responsables del crecimiento en el grosor, donde se encuentran situados en la planta. En esta imagen acá tenemos parte del sistema vascular de la planta, del xilema primario y secundario, donde se encuentra situado tanto en el tallo primario, en un tallo secundario. Como podemos ver, la estructura cambia definitivamente en relación de un secundario a un tallo primario. Y lo mismo ocurre acá con la raíz. Generalmente habíamos dicho que la embriogénesis es un proceso fundamental tanto para el desarrollo de diversos tejidos meristemáticos, puesto que la embriogénesis en sí es un proceso donde se van a realizar cambios fisiológicos a partir de una célula, denominado cigoto, a crear al individuo. Generalmente, eh, en cierta parte de este proceso se genera un núcleo triploide, de cual se va a generar el endospermo, lo cual es un tejido fundamental que generalmente es una reserva alimenticia para el embrión, para poder generalmente nutrirse en la parte de la germinación. También se determina la embriogénesis determina la distribución apical, que generalmente van a ser las células que darán lugar a la raíz y al tallo en un proceso de desarrollo. También a la distribución radial, que hará referencia a los tejidos que generalmente se encontrarán en la raíz o incluso en el tallo. Y como habíamos dicho anteriormente, es en la embriogénesis donde se van a formar los futuros meristemas primarios de la planta, tal como es el caso que tenemos acá en esta imagen. En la embriogénesis, dentro del estado torpedo, podemos ver que aquí ya se están formando los meristemas, tales como el meristema de la raíz, meristema intercalar y posteriormente los cotiletones. Ahora, también presentamos que las plantas presentan órganos vegetales que en síntesis también son tejidos que de cierta manera se han diferenciado y han proliferado a tal punto de crear cada uno de estos órganos que presenta la planta. En este caso tenemos a la raíz, que como ya habíamos dicho con anterioridad, es el encargado de transportar, de absorber los diversos minerales del suelo, así también como la humedad. Generalmente presenta un crecimiento primario y también un crecimiento secundario en algunas plantas, donde generalmente en el crecimiento secundario va a existir un engrosamiento de la raíz. También presentamos el tallo, una estructura donde se va a encontrar internamente cada uno de los vasos conductores pertenecientes al sistema vascular de la planta. Este también presenta un tallo primario y también un tallo secundario en relación a algunos tipos de plantas, donde van a presentar un desarrollo tanto en el xilema y en el floema, posteriormente uno del otro. Tenemos también la hoja, que es otro de los órganos importantes dentro de la planta, porque es en ella donde se realizan procesos bioquímicos como la fotosíntesis. Generalmente se lo divide en dos partes, siendo el limbo y el peciolo, siendo el primero la parte como habíamos dicho anteriormente, la parte de la hoja encargada de realizar la fotosíntesis y regular la transpiración. En cambio, el peciolo es aquella estructura que permite conectarse junto con el tallo en relación al nivel de los nudos.
La hoja también presenta un contorno en el borde, la cual va a presentar una forma muy variada dependiendo de la especie del espécimen vegetal del cual se está hablando. También cabe destacar que está compuesto por un haz y un embés, siendo el haz la parte donde se reciben los diferentes fotones que provienen de la energía lumínica proveniente del sol. También tenemos la flor, un órgano muy importante tanto para la fecundación de los diversos gametos femeninos y masculinos de la planta. La flor es muy importante, dando que tiene su papel muy importante en la formación del fruto, así también como en la proliferación de del espécimen vegetal como tal. Posteriormente tenemos a la semilla, que generalmente es una unidad con la cual la mayoría de las plantas se pueden reproducir. Generalmente la semilla se forma una vez que el óvulo ya está fecundado, o sea, haya sido fecundado. Generalmente tenemos al fruto, la cual es la estructura que va a ser el encargado de proteger a la semilla en su interior. Generalmente, puede presentar, existen diversos frutos acorde a las diversas especies de plantas, en algunos casos donde se presenta un fruto carnoso, tal como lo tenemos aquí en el melocotón, o existirán frutos o en las cuales las semillas se van a encontrar dentro de pequeñas vainas. Ahora bien, entramos a la parte de las hormonas de crecimiento vegetativo. Como una breve introducción, tenemos que las plantas generalmente son organismos autótrofos que pueden o tienen la capacidad de regular su crecimiento. Esto en base a diversos factores externos propios del ambiente. Recordemos que una planta interactúa muy bien con el ambiente que los rodea, dado que existen diversos factores meteorológicos los cuales inhiben tanto en su crecimiento. Las plantas pueden regular su crecimiento a partir de sustancias denominadas fitohormonas. Estas fitohormonas generalmente pueden ser transportados a partir del vaso conductor de la planta, sin el xilema, el floema. También estas fitohormonas pueden interactuar entre sí, porque son varias, existen varias, y su interacción permite el desarrollo o la función de diversos procesos de crecimiento, incluso de inhibición de crecimiento. Como habíamos dicho, las fitohormonas son consideradas como un grupo compuesto de sustancias que generalmente pueden ser sintetizadas por las plantas. Aquí en esta imagen podemos ver algunos fitohormonas que posee la planta y generalmente dónde está su índice de su funcionalidad, tal como es el ácido abscísico, las auxinas y las gibberelinas y el etileno. Ahora, como habíamos dicho, los reguladores de crecimiento pueden efectuarse de dos formas. Existen los que promueven el crecimiento y los que lo inhiben o lo anulan completamente. Las fitohormonas que generalmente promueven ese crecimiento son las auxinas, las gibberelinas, las citocininas, el etileno y otros que, a pesar de no ser considerado como fitohormonas, de cierta manera son sustancias las cuales están sintetizadas por las plantas que de cierta manera actúan en pequeña o gran medida en la regulación del crecimiento. En los inhibidores tenemos aquellos los cuales inhiben por completo el crecimiento y aquellos que tienen la capacidad de retardar ese crecimiento para que en una etapa en específica vuelva a activarse. En el caso de los inhibidores tenemos al ácido abscísico, aunque el etileno también es considerado, también puede entrar en el grupo de los inhibidores. Ya lo vamos a ver más adelante por qué razón. Como primera fitohormona tenemos a las auxinas, las cuales estas fueron las primeras
en ser identificadas. Todo esto gracias a diversos estudios sobre tropismo, siendo Darwin, Valle Jensen y Paul los promotores tras diversos estudios acerca de cómo interactuaban diversos embriones de plántulas al exponerse a, a una cierta cantidad de luz. Su nombre deriva del griego auxein, que significa crecer, y generalmente el ácido indol 3 acético, la cual podemos ver su formulación química acá, su fórmula estructural, de cómo está compuesta, fue la primera auxina descubierta. Ya, entre los efectos que causan en la planta, tenemos que generalmente inhiben el crecimiento de la raíz y estimulan la formación de raíces secundarias. Eso quiere decir que la raíz principal va a dejar de crecer para de esta forma crear que las raíces secundarias se prolonguen de mejor manera. También provocan la elongación celular mediante el incremento de la extensibilidad de la pared celular, causan dominancia apical, es decir, las auxinas sí o sí son hormonas que van a hacer que el crecimiento de la planta se mantenga. También inducen el desarrollo floral y también contribuyen a la regulación del desarrollo del fruto, o sea, de tal manera en que el fruto no se desarrolle de una forma desacelerada. Entre su principal localización, tenemos que generalmente se encuentran en los embriones, en las hojas jóvenes que se encuentran en la parte alta de la planta y también en los meristemos de las yemas apicales, siendo tanto el de la raíz como los meristemas apicales que se encuentran en la parte muy alta de la planta. Existen ciertos factores que inciden en las auxinas. Dando como factores exógenos y endógenos. Los factores exógenos son los encargados de generalmente son los que están en el medio exterior y los factores endógenos son los que de cierta manera están reguladas por las plantas, o sea, se pueden controlar. Entre los factores endógenos tenemos que la luz y la gravedad, y en los factores endógenos las gibberelinas y las citoquininas son los que activan a las auxinas para fomentar el crecimiento de la planta tanto en la elongación celular como en la división celular. Como habíamos dicho anteriormente, las fitohormonas interactúan entre sí de tal manera en que entre ellas pueden regular un procedimiento en específico. En este caso tenemos el ejemplo de las gibberelinas que al interactuar con las auxinas pueden incentivar el crecimiento de la planta o el crecimiento celular. También tenemos ciertos factores que inhiben, que están generalmente marcados con esta línea roja, las cuales son las bajas temperaturas, la sequedad y el etileno. Aquí respondemos a la inquietud presentada en la parte introductoria, donde habíamos dicho que el etileno podría ser tanto un promotor como un inhibidor, una fitohormona capaz de estar en esas dos clasificaciones, porque como podemos ver aquí, el etileno es un factor que de cierta manera al interactuar con la auxina inhibe el crecimiento dándole un stop. Las gibberelinas generalmente son hormonas que se lo relacionan con el crecimiento y posterior desarrollo de las plantas en altura. Aunque generalmente también participan en la germinación y en la floración, que son procesos fisiológicos de la planta muy importantes en todo cultivo. Generalmente se tiene que su origen se lo conoce gracias a que diversos científicos japoneses obtuvieron cristales que promueven el crecimiento en el hongo Gibberella fusarium. O sea, hacían que tuviera un crecimiento descontrolado y no equitativo. Aquí podemos ver dos ejemplos de gibberelinas utilizadas. Uno, la cual es la gibberelina A1, que es importante en el crecimiento del tallo, y la gibberelina A3, que generalmente es la que se comercializa en el mercado. Entre los efectos que causa en la planta tenemos que provoca inducción del crecimiento del tallo, también en el crecimiento del tallo, permite una regulación en la transición entre la fase juvenil y adulta, induce
a la floración y también la determinación sexual de la flor, si es masculina o femenina, también la promoción de la producción de frutos y también induce a la germinación de las semillas. O sea que prácticamente las gibberelinas ayudan a que la semilla ya pase de su fase de estar dormida a empezar a utilizar el endospermo, la cual es eh, aquel tejido que permite nutrir a la semilla cuando éste está en su proceso de germinación. Generalmente la localización se encuentra entre los meristemos de yemas apicales y raíces, al igual que las auxinas, tanto en la raíz y también en las hojas jóvenes y el embrión. Es por eso que puede sintetizarse muy bien con la auxina, de tal manera en que pueden crear diversos procesos simultáneamente. Entre los factores que inciden en las gibberelinas tenemos a la luz, el fotoperiodo y también las bajas temperaturas. Y también la fitohormona y la citoquinina son las que generalmente activan a la gibberelina para activar el crecimiento tanto en la innovación celular, germinación de semillas, floración y dejando al ácido abscísico como su inhibidor, de tal manera en que la gibberelina inhibe el envejecimiento de cualquier estructura o tejido vegetal. Tenemos a las citoquininas, que generalmente o especialmente antes se la conocía como aquellas sustancias naturales o sintéticas cuya capacidad se basa en estimular la división celular con la presencia de auxina. Aquí tenemos a otra fitohormona la cual interactúa con las auxinas para determinar un procedimiento vegetal en específico. La ceatina es considerada la primera citoquinina purificada y posteriormente la más abundante dentro de los individuos vegetales. Se puede obtener a partir del isopentenil adenosina fosfato, en la cual tras perder un fosfato se transforma en isopentenil adenosina, quien a su vez a partir de la hidrólisis se ejecuta la eliminación de una ribosa para dar paso a formar la isopentenil adenina, quien a su vez, al oxidarse un protón de este compuesto, genera lo que se conoce como ceatina, la cual la podemos ver aquí estructuralmente, la cual es la primera citoquinina purificada que se ha conseguido. Entre los efectos que causa en la planta tenemos que promueve la división celular junto con las auxinas y también la formación de órganos, la cual interviene en el proceso de la diferenciación celular. También promueve la proliferación de yemas axilares y retarda la senescencia foliar por represión de genes promotores de la misma. La localización generalmente se encuentra en las raíces, donde posteriormente es sintetizada, y esta a su vez es transportada al resto de las plantas a través del sistema vascular del mismo. Entre los factores que inciden en las citoquininas tenemos a la luz, a las bajas temperaturas, al oxígeno, a los nitratos y fosfatos y al etilenos como los principales promotores en su activación e incluso las gibberelinas. En cambio, las condiciones de estrés son las que hacen que las citoquininas no se inhiben, reduciendo su funcionalidad tanto en los diversos procesos que podemos ver aquí en relación al crecimiento. A continuación tenemos el ácido abscísico, el cual es una fitohormona que se descubre en el año de 1963 como sustancia que provocaba la abscisión de los frutos del algodón. ¿A qué se denomina abscisión? El desprendimiento de los frutos del algodón. Generalmente estimula la síntesis del etileno. Se caracteriza por inhibir muchos fenómenos de crecimiento en las plantas superiores y también tiene un papel importante por enviar señales para mecanismos antiestrés. Aquí podemos ver su estructura funcional, como
cómo está compuesta, los anillos que posee. Y entre los efectos que causan las plantas tenemos que inhibe el viviparismo o germinación precoz en el fruto. También, junto con las girevelinas o su asociación con las girevelinas, controla la dormición de las semillas, de tal manera en que éstas pasen a un estado de activación. También induce el crecimiento de la raíz e inhibe el crecimiento del tallo en estrés hídrico, porque recordemos que esta fitohormona regula diversos procesos a partir de diversos estrés a los cuales experimenta la planta y generalmente su concentración dentro de la planta se incrementa en respuesta a estrés. Esto quiere decir que mientras la planta experimenta más estrés, ya sea hídrico o en relación a la temperatura, esta fitohormona va a aumentar su concentración de tal manera en que va a actuar en en diversas respuestas ante tales estrés. Su localización generalmente se encuentra en hojas, tallos, frutos verdes, como podemos ver acá, generalmente se lo encuentra en las hojas ya más secundarias o incluso generalmente se le conoce o tiene la función de estimular el cierre de estomas, promueve la formación de las semillas y mantiene su dormición. Entre los factores que inciden en el ácido abscísico, como habíamos dicho anteriormente, la concentración del ácido abscísico radica en respuesta a condiciones de estrés. ¿Cuáles son esos estrés a los cuales puede experimentar una planta? Tenemos los estrés bióticos, los cuales son insectos, microorganismos o seres herbívoros, y también los abióticos, los cuales ya vienen a ser tales como la sequía, lluvias, altas temperaturas, o sea, factores externos propios del ambiente. El ácido abscísico se sintetiza en todos los órganos de las plantas y también la luz, especialmente la roja, es un factor al cual permite la activación del ácido abscísico. Posteriormente tenemos al etileno, la cual entre los años de 1901 existe un cierto fenómeno a la cual después se lo conocería como triple respuesta. En ese año lo que pasaba es que antes existían ciertas lámparas de carbón, los cuales algunas plantas que se encontraban más cerca de esas lámparas de carbón tenían una mayor defoliación. En cambio, las plantas que se encontraban a mayor distancia de las lámparas de carbón presentaban una menor defoliación, o sea, un cambio en la estructura de sus hojas. En las de menor defoliación las hojas se mantenían verdes, mientras que en las de mayor las hojas empezaban como que a envejecer, a morir. Eh, Generalmente se le encuentra de esta forma su estructura química y entre los efectos que causan las plantas tenemos que mantiene el gancho de los cotiledones etiolados que generalmente van en dirección en busca de la luz. Estimula la epinastía, o sea, la curvatura de las hojas como respuesta a una señal radicular y también tenemos que estimula la germinación y rompe la dormición de las semillas, junto con otras fitohormonas que anteriormente ya habíamos mencionado. Su localización se encuentra en los frutos en maduración, en los nudos de los tallos de las hojas y flores senescentes. Eso quiere decir que, ¿a qué nos referimos con senescentes? Generalmente en las hojas viejas y en las flores viejas que generalmente ya han cumplido su etapa de crecimiento y se encuentran en una etapa ya de muerte. Entre el efecto que causan las plantas también tenemos aquello que se conoce como triple respuesta. En la imagen que tenemos aquí presentamos una experimentación donde presentamos en cómo en una plántula de guisante diversas concentraciones, mientras mayor sea la concentración del etileno, va a generar la respuesta de que se va a cortar
va a engrosar y va a tender a crecer horizontalmente el tallo de esta plántula de guisante. Como podemos ver aquí, cuando no se le pone, cuando la concentración de etileno es nula, la plántula del guisante se mantiene normal, pero acorde vaya aumentando esa concentración, eh, el tallo de esta plántula ya lo podemos ver que ha cambiado de tamaño en relación al testigo que teníamos acá en un principio, generando una triple respuesta, las cuales ya había mencionado con anterioridad. Entre los factores que inciden en el etileno, tenemos que los que inhiben es el mismo etileno y también la luz, mientras que los factores que lo activan sería el dióxido de carbono, ciertas condiciones de estrés y también las auxinas. Y generalmente el etileno va a estar actuando tanto en la maduración de frutos, la pinastía del fruto, la germinación y la abscisión. También tenemos otros reguladores de crecimiento, los cuales son otras sustancias que no son considerados como fitohormonas, pero son hormonas que están presentes o que se sintetizan en la planta. En este caso tenemos a los brasinoesteroides, los cuales se encuentran en todas las partes de las plantas, siendo su mayor concentración en brotes jóvenes y semillas, dado que estos regulan el crecimiento. Tienen la función de estimular la elongación celular. En síntesis están en muchos tejidos, pero sobre todo se localizan en los ápices caulinares porque es su lugar de síntesis. También tenemos a los plasmonatos, que son los encargados de modular la síntesis de compuestos de defensas y regulan la expresión genética en respuesta al estrés, porque su presencia está en los tejidos dañados, generalmente en las hojas y en las raíces. Y dado que se encuentran en aquellos tejidos dañados, también tiene su implicación en respuestas de estrés. Tenemos a los oligosacáridos, que están presentes en todo tejido vegetal, eh, generalmente en áreas dañadas, que también actúan como señales de defensas. Los oligosacáridos se caracterizan por causar ciertas respuestas biológicas en las plantas ante un daño. Generalmente van a secretar sustancias para intentar reparar el tejido o cosas así. El ácido salicílico generalmente o principalmente se encuentran en las hojas, brotes jóvenes y raíces. Y también se encuentra implicada en respuestas de defensa. El ácido salicílico, como sabemos, es una hormona vegetal no considerada como fitohormona que interviene en varios procesos vitales para la planta, como lo son la fotosíntesis, la absorción y transporte de iones y la defensa contra patógenos, diversos patógenos a los cuales pueden estar influenciadas las plantas. Y por último tenemos a las poliaminas, que se encuentran, al igual que la mayoría de los otros reguladores de crecimiento, en varios tejidos vegetales, tanto como raíces, brotes, hojas y flores. Y estos tienen la función de estimular la división celular. Al promover la división celular van a crear crecimiento y diferenciación de los tejidos y también mejoran la tolerancia al estrés ambiótico. Y aquí presentamos la bibliografía consultada. Gracias por su atención.